En años recientes, el gobierno de México ha solicitado al gobierno de Austria, por medios diplomáticos, la devolución de la pieza conocida como el penacho de Moctezuma, argumentando que fue extraída de México de manera ilegal, en modo de saqueo, durante el proceso histórico conocido como la conquista de México hace 500 años. Pero, ¿cómo llegó realmente a Europa? ¿En realidad es un penacho? ¿Hay evidencia de que perteneció a Moctezuma? ¿Verdaderamente fue robado? Bienvenidos a Locos por la Historia, yo soy Ger el Bárbaro, profe de historia, y el día de hoy vamos a ver este misterio y la polémica que rodea al supuesto penacho de Moctezuma. Pues comencemos. Veamos cómo llegó a Europa. Bien, hay dos versiones. Los austriacos dicen que antes de 1695 prácticamente no hay datos fiables sobre el penacho. Esto se puede ver en entrevistas a los expertos en Austria, donde se encuentra actualmente. Esto se puede ver en el documental Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, muy bueno, está aquí en YouTube, se los recomiendo. Y en México se dice que simplemente fue robado, pero la evidencia histórica nos dice pues algo muy diferente. Pero vamos a comenzar con su biografía documentada. 1695, 75 años después de la conquista, aparece esta pieza que está aquí, en un castillo de los Alpes austriacos, el castillo de Ambras, y con su descripción que dice así: un sombrero morisco de bellas y brillantes plumas largas, de color oro y verdoso, ascendiendo a su parte superior, con plumas blancas, rojas y azules, adornado con laminillas y rosetones dorados, y que tiene un pico todo de oro. Entonces, originalmente se pensó que era moro, de estilo morisco, pero después se descubriría que en realidad es de origen mesoamericano y de la época prehispánica, y que tenía un pico de oro, que llevaba aquí un pico todo de oro. Posiblemente se lo quitaron para obtener una buena ganancia, pues una pieza toda de oro, y bueno, ahí se lo volaron. La pieza perteneció a la colección de Fernando II, conde del Tirol, archiduque de Austria, y a finales del siglo XIV se puso de moda entre la nobleza, entre la alta sociedad, el coleccionismo, y gracias a eso tenemos estas piezas históricas muy valiosas. A la muerte de Fernando II, la colección pasa a manos del emperador Rodolfo II, y estuvo guardado y en el olvido por siglos. Gracias a eso, pues se favoreció su conservación. En 1806 llega a Viena, en 1814 es expuesto en el Palacio del Belvedere. En 1889 el penacho es expuesto en el Museo de Historia Natural de Viena. 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el museo cierra sus puertas para resguardar pues sus tesoros, y en 1918, el año en que termina la guerra, pasa el penacho al Museo de Etnología de Viena, que en el 2013 cambia su nombre a Museo del Mundo, que es donde se encuentra actualmente, y en un buen estado de conservación. Ya vamos a ver más detalles sobre eso. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el penacho es resguardado en la Cámara del Tesoro del Banco Nacional Austriaco, para protegerlo de los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues, ¿y qué hay antes de esto? 1519, en las crónicas de la época, en las cartas de relación de Hernán Cortés, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo,
pues hablan que en los primeros contactos con los mexicas, Moctezuma manda a sus emisarios con regalos, donde se describen piezas muy parecidas a esta. Se menciona que no hay una descripción tal cual de esta pieza en particular, pero la cosa es que mandaron muchas piezas, entonces son regalos, porque recordemos que en un inicio se llegó a pensar que posiblemente ese año era el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl a esas tierras, y que pudiera ser o Quetzalcóatl o emisarios. Y aparte el protocolo era muy importante para los mexicas. Algunos aspectos eran bastante violentos, pero en cuestiones de protocolo, de diplomacia, eran muy sofisticados. Entonces, imagínense, si tenemos a un enviado de Quetzalcóatl o Quetzalcóatl en persona, pues le van a mandar lo mejor, ya que este tipo de arreglos plumarios eran mucho más valiosos para los antiguos mexicanos que el oro. Entonces, pues todo indica que fue un regalo. Y entonces no creo que la pieza haya llegado tan en buenas condiciones a Europa en un contexto de saqueo. En el saqueo pues quieren obtener la ganancia, le hubieran ya arrancado el pico de oro que se menciona, los adornos de oro, y se lo hubieran llevado. Yo no me imagino a un castellano del siglo XVI corriendo durante la noche triste con un penacho de 1,30 m de alto, 1,80 m de largo, ahí en la lluvia o en el asedio a Tenochtitlan. No, claramente la pieza llegó a Europa de una manera cuidadosa, si no, no estaría en el estado de conservación que está hoy. Entonces, pues ahí podemos descartar que fue robado. Hablando específicamente de esta pieza, entonces, bien. Entonces, en 1519 tenemos que Cortés necesita ganar el favor de Carlos V. Recordemos que Cortés se había deslindado de las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Entonces, para buscar la legalidad de su expedición, acudiría directamente al rey emperador Carlos V, y pues se valdría de estos tesoros para obtener a su favor, y vaya que lo lograría, que se mostrara lo que se estaba logrando en esta expedición. Entonces manda a dos personajes muy interesantes en esta embajada, en este viaje a España: Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, con todos estos tesoros para llevarlos al emperador. Alonso Portocarrero pues fue el que en un inicio le fue entregada a Malintzin cuando les fueron regaladas estas 20 mujeres en la zona maya. Y pues bueno, se rumoreaba en esta época que para quitarlo del medio, Cortés lo mandaría en este viaje para él poder estar con Malintzin. Se rumoreó esto. Y Francisco de Montejo sería el conquistador que posteriormente pues sería conquistaría la península de Yucatán. Entonces llegan con oro, con yelmos, chimalis, los escudos mexicas, armas, mantas, capas y estos arreglos plumarios de la más alta calidad. En Valladolid son mostradas al emperador, también se mostraron en Toledo y en Bruselas, a manera de mostrar: miren la riqueza, los tesoros del Nuevo Mundo, lo que estamos logrando. Era mostrar todos estos artículos que, aparte, pues para los europeos de la época pues eran bastante exóticos. Y ahí en Bruselas el artista Alberto Durero pues llegaría a ver esta exposición y quedaría maravillado y describiría pues lo sorprendente. También iban
piezas que se describen a detalle como un disco de oro representando al sol, un disco de plata representando a la luna, y posiblemente ahí venía el penacho. Después vamos a tener otro viaje, 1522, después de la caída de México Tenochtitlan. Cortés manda el tesoro de Moctezuma. Tengo un video en el canal donde describe más sobre el tesoro de Moctezuma y este viaje, por si gustan verlo. Van 3 barcos, de los cuales 2 son capturados por piratas franceses. Jean Florin, o Juan Florín para los españoles, con su mecenas Yanango, se hacen de dos de los barcos que llevaban el tesoro de Moctezuma. También tengo un video aquí en el canal sobre historias de piratas, donde vamos a contar esta historia a detalle más adelante, y porque es una historia de tesoro muy, muy sorprendente. Y entonces se cuenta que Yanango en su propiedad llegó inclusive a hacer una fiesta donde mostró estos arreglos de plumas, estos tesoros, para ver lo que le habían quitado a los españoles. Pero es más probable que el penacho haya llegado a Austria directo de España, ya que pues son los territorios de Carlos V, y los franceses pues fueron enemigos durante todos estos siglos, entonces es poco probable. Más bien llegó con el barco que pudo llegar a España con Alonso de Ávila. Y también llevaba las cartas de relación de Hernán Cortés, la tercera carta de relación de Cortés, donde nos habla de que no solo era llevarle al rey esto, sino a gente importante del reino, funcionarios de la corona, y a un detractor de Cortés, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Y encontré aquí aquí en las crónicas una descripción de lo que se le mandó al obispo, que pues para mí, en mi opinión, está describiendo lo que podría ser esta pieza en particular. Quédense con nosotros, vamos a seguir con esta emocionante historia sobre el penacho de Moctezuma. Locos por la historia. Seguimos aquí en Locos por la Historia con el penacho de Moctezuma. Ya habíamos mencionado que posiblemente llegó con el capitán Alonso de Ávila, sobreviviendo a ataques de los piratas franceses, y lo que sobrevive del tesoro de Moctezuma mandado por Cortés en 1522 como parte del quinto del rey para Carlos V. Sobrevive un barco, llega un barco a España, y dos son los que serían capturados por los piratas franceses. Y con la tercera carta de relación de Hernán Cortés, que describe no solo tesoros mandados al rey, sino a gente importante de la corona, y llama mi atención que le manda al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, enemigo de Cortés, ya que el obispo Fonseca él defendía al gobernador Diego Velázquez de Cuba, y Cortés se había deslindado de esta autoridad. Pero aquí nos habla de un Cortés muy diferente a lo que se cuenta al hombre ambicioso que solo quería obtener oro y poder. Muchos de estos tesoros los manda
a catedrales, a monasterios, pues yo creo que a manera de compartir lo que se estaba obteniendo aquí en la Nueva España, y pues a una manera de unificar, de afianzar, hacer alianzas para lograr lo que sería la Nueva España. Entonces, por eso el penacho pues llega con su pico de oro, con sus partes de oro, y claramente es mandado con cuidados a Europa. Posiblemente aquí en este viaje del tesoro Moctezuma pudo haber llegado el penacho. Y aquí investigando sobre esto, pues me encontré esta descripción de los artículos mandados al obispo Fonseca, y dice así: ítem, 4 rodelas, la una de un monstruo de muchos colores e oro en el campo azul, la otra el campo verde con un rubí en medio, labrada azul y oro, la otra con el campo azul e 2 rodelas de oro en medio, un monstruo en la una, la otra el campo azul con 4 caracoles de oro en él y 2 bandas de oro. Bueno, las rodelas, como lo describe Cortés, habla de los escudos, los chimalis. Los chimalis, aquí tengo una reproducción que hice, pues eran los escudos decorados con plumas de los habitantes del Nuevo Mundo, y esta descripción se me hace muy parecida a la de otra pieza que se conserva ahí en Viena, que es este chimali, este escudo, como dicen, un monstruo con piezas de oro y colores azul y rojo y oro. Aquí lo tenemos, este chimali que se conserva en el mismo museo del penacho. Entonces pues ya hay pues evidencia al respecto. Y luego dice ítem, un plumaje de cimera con plumas verdes largas, con unos cañones de oro que parecen una mata. No sé qué piensan ustedes, pero al leer esta descripción, plumas verdes largas, con cañones de oro que parecen una mata, pues está describiendo esta pieza, el penacho de Moctezuma. Ahí, para mí, ahí está, en mi opinión, la descripción del penacho de Moctezuma. Y aprovecho para mencionar de dónde estoy sacando mucha de esta información. Es en esta gran obra, en este libro de Hugh Thomas, La Conquista de México. Yo escuché la recomendación del historiador Juan Manuel Villalpando, que decía que estaba siendo difícil de conseguir, pero curiosamente en estas semanas estaba ahí en Sambors y estaba viendo los libros, pateé un libro y que estaba en el suelo, y era este libro, y dije, el libro que estaba buscando. Curiosamente lo encontré tirado en el suelo, lo vi, y pues aquí lo tenemos. De aquí estamos sacando mucha información, ya que Hugh Thomas, en esta gran obra, pues junta las crónicas de la época, las contrapone, las compara, y bueno, estas son nuestras fuentes también, sobre todo para las personas que luego cuestionan cuáles son, de dónde está sacando esto, sobre todo los que no les parece pues la información que contradice lo que les dijeron en la escuela o lo que dicen los gobernantes y los políticos. Entonces, pues es muy diferente a la evidencia histórica a lo que se dice que simplemente fue robado o que inclusive no hay la descripción de la pieza. Pues yo creo que aquí está hablando de esta pieza. No sé qué piensen ustedes, hagan sus comentarios. Y bueno, entonces también vemos, les decía, un Cortés
no es el mercenario ávido de oro, y no, él está mandando estos tesoros a inclusive hasta a sus enemigos, a sus detractores, para en este esfuerzo de crear una nueva España. O sea, va más allá de una conquista, de un saqueo. Pienso yo que Cortés tenía una visión más grande, por eso para mí se me hace un personaje tan fascinante, tan interesante. Y luego pues vamos a ver que si en realidad es un penacho. Bueno, pues en los códices, en las imágenes de la época prehispánica, los tlatoanis mexicas no usaban penachos, utilizaban un tipo de corona triangular, y pues lo que se ha representado es que el penacho, esta pieza la tenían así. Bueno, vamos a quitarle el piquito de oro que se lo robaron. Entonces, que la representación moderna, por cierto, contemporánea, es que Moctezuma empleaba el penacho como penacho corona. Pero si vemos las imágenes de la época, pues no, además imagino que debe haber sido estorboso llevarlo así. Lo que sí encontré en los códices es, y yo creo que más bien era un estandarte. Obviamente, pues, si tenías a un tlatoani en el campo de batalla, pues iba a estar bastante ataviado, ¿no? Entonces yo creo que más bien era un tipo de estandarte, y lo llevaban así, ya que los guerreros de la época traían un tipo de carrizos, banderas en la espalda, así como en el Japón medieval, con sus estandartes. Entonces yo creo que la pieza no es una corona penacho, yo creo que es en realidad un estandarte. Que si perteneció a Moctezuma, pues es difícil saberlo. A lo mejor pudo haber sido de Ahuizotl, de Axayácatl. Entonces, pues realmente pues es difícil poder determinar si perteneció personalmente a Moctezuma. Pero bueno, y luego nos vamos a la pregunta en cuestión. ¿Debería regresar a México? Bien, como mexicano, pues lo primero que uno piensa, dice, claro que sí. Entonces, porque es parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pero hay un detalle. Los austriacos dicen que no lo regresan a México porque las vibraciones del viaje lo podrían maltratar, y eso es algo a considerar. Y aparte, los austriacos pues han hecho un gran trabajo en su conservación desde hace siglos, y por ejemplo en 1878 pues obviamente ya estaba bastante maltratado el penacho, y le hicieron una importante restauración. De 1544 piezas que conforman el penacho, pues 1171 son originales. Las demás los austriacos minuciosamente lo hicieron con la tecnología de la época, pues un gran trabajo de restauración y conservación. Y luego en el 2012 hicieron un equipo con especialistas, restauradores, historiadores, todo tipo de expertos mexicanos. Hicieron una combinación de austriacos y mexicanos para pues conservarlo todavía más, y se encuentra en muy buen estado. Yo creo que han hecho un gran trabajo los austriacos. Como mexicano digo, claro que pues que regrese a México. Me encantaría poder ir a la Ciudad de México y poderlo ver, pero hay que considerar que si se pudiera maltratar, como mencionan los expertos, pues ahí sí habría que pensarle, ¿no? Y otra cosa a considerar, pues si se regresa a México, que se conserve como lo conservaron lo han conservado en Austria. Vamos a hacer una comparación, y no es por criticar, pero este es el Chimali que está allí mismo en Viena,
con sus piezas de oro intactas, sus plumas. Y si lo comparamos con otro chimali, otro escudo que trajo en la década de los 1860 Maximiliano de Habsburgo, pues no está tan bien conservado como se conserva en Europa. O sea, vemos que este chimali ya no tiene piezas de oro, ya no tiene las plumas, ya no se les ven ni siquiera las manchas de los componentes de la piel de ocelote o de jaguar. Entonces, pues realmente sería lamentable que se trajeran el penacho de Moctezuma y no se conservara tan bien como se conserva en Europa. Aquí podemos hacer aquí la comparación. Bien, pues en mi opinión, pues sería bueno que regresara a México, pero que regresara y que se conservara, que se hiciera el mismo esfuerzo que se ha hecho allá en Austria. Pero si lo van a regresar y no lo van a conservar, no van a hacer ese esfuerzo, pues en ese caso, pues que lo sigan conservando bien allá, ¿no? Esa es mi opinión. Estimados locos por la historia, pongan en sus comentarios qué piensan de esto, si debería regresar o que se queda allá. Denos su opinión. Y aprovecho para agradecer a todos los que nos ven aquí en México, en los Estados Unidos, en España y en todos los países de Hispanoamérica que nos acompañan aquí en el canal. Si les gustó esta presentación, esta investigación, pues regálenme un like, suscríbanse al canal, denle a la campanita y para seguir viéndonos en estos videos sobre historia. Gracias y que Dios les dé victoria en sus batallas.